Buenas tardes. Hoy la Maestría en Filosofía del Derecho tiene el honor de contar una charla del profesor Roberto Carcarela, que nos va a hablar sobre la democracia, derecho penal y justicia retributiva. Así que la vamos a escuchar, luego le haremos las preguntas de rigor para ampliar nuestro panorama. Gracias. Gracias, Ricardo, gracias por estar acá había titulado la charla simplemente Democracia y Derecho Penal, y la idea era simplemente llamar la atención sobre una conexión que es muy frágil entre el derecho penal y la esfera de la democracia, y explorar un poco el terreno con la ayuda de algunos pocos textos que tenemos a mano. Entonces es básicamente presentar un problema y dar algunas sugerencias de cómo transitar ese terreno. La primera afirmación que haría es como la constatación de un divorcio o una relación conflictiva entre la democracia y el derecho penal, por razones que en todo caso trato de explicar un poco enseguida, pero el punto de partida es el presupuesto del que parto, que es luego de muchos años de trabajo teórico en torno a la reflexión penal, uno constata como que esas dos esferas mantienen una relación en parte de indiferencia aparente, pero yo creo que es algo más, que es de una cierta hostilidad, que parte aún de la mejor teoría, la mejor reflexión penal contemporánea que contamos a mano, yo creo que vinculada con un cierto liberalismo de avanzada, ha ayudado a asentar esa relación de desconfianza mutua. Y mi inquietud sobre el tema nació de releer ciertos trabajos de Carlos Nino y de tratar de llevar adelante una exploración que él apenas comenzó. Y eso en parte, digamos, es lo que para mí justifica esta empresa, digamos, el llamar la atención sobre un problema y mostrar, digamos, el valor de llevar adelante esa reflexión. Nino, uno podría pensar, tuvo en su vida académica como dos grandes etapas, diría una vinculada con sus estudios de doctorado en Inglaterra, y que estuvo muy marcado por trabajos y reflexiones en el área penal, y otra segunda etapa que yo marcaría vinculada con su vuelta al país a comienzos de los años 80 y coincidente con el retorno a la democracia en Argentina, cuestión que fue muy crucial en su propia biografía porque le llevaron, digamos, a vincularse con la política y a reflexionar sobre la transición democrática, y la cuestión de la democracia comenzó a ocupar el centro de sus reflexiones, y mucho de lo que escribió desde entonces en el área del derecho constitucional, pero también del área de derecho de familia, otros ámbitos del derecho, digamos, aparecieron informados por esa teoría democrática que fue la que, digamos, desbordó sus preocupaciones desde los años 80. Ahora, curiosamente, esas dos etapas de pensamiento quedaron en buena medida desvinculadas. Los estudios de Nino sobre el derecho penal, sus reflexiones penales, no quedaron permeadas, no fueron, digamos así, retamizadas, revisitadas a la luz de sus trabajos nuevos en materia
de teoría democrática. Y entonces ahí es un poco la cuestión sobre la cual me interesaba llamar la atención, para ver, digamos, qué es lo que uno podría hacer desde el tipo de preocupaciones democráticas expresadas por Nino en su segunda etapa para retomar el hilo de lo que había estado escribiendo en la primera. Nino es un punto de partida, pero también una excusa para pensar sobre una cuestión que me interesa más allá de las reflexiones de Nino y de la reconstrucción posible de las continuidades de lo que Nino ha hecho. Creo que ahí hay una serie de temas sobre los cuales merece pensarse, y en todo caso, digamos, tomo a Nino como ayuda y como estímulo para pensar sobre esas cuestiones, pero creo que merece pensarse más allá de la preocupación por continuar con preocupaciones que eran de Nino. En términos específicos sobre lo que hizo Nino en la materia, sí llamaría la atención sobre al menos un trabajo importante que fue publicado después de su muerte, Juicio del Mal Absoluto, Radical Evil on Trial, que es un estudio en buena medida autobiográfico que él escribe reflexionando sobre lo que fue su contribución al desarrollo del juicio de las juntas. Y ahí yo creo que hay digamos, unos primeros cables tendidos, porque no me animaría a decir un puente, pero sí hay unos primeros cables tendidos entre, digamos, sus nuevas reflexiones democráticas y sus viejas preocupaciones sobre la cuestión de la pena. Hay en particular una línea de reflexión que me interesa, que vincula al menos dos temas relevantes. Uno es digamos, la reconstrucción de algo sobre lo cual ya había hablado en ese momento Bisagra, que fue, digamos, en el 82-83, que fue la reflexión sobre qué hacer con la ley de autoamnistía, y parte de esa reflexión había estado digamos, expresada en un libro importante de él, que fue La validez del derecho. Yo creo que ese libro y ese momento representa el punto de bisagra en donde Nino comienza a abandonar la reflexión sobre la pena y comienza a abordar la cuestión democrática. Yo creo que es el gran impulso para él para pensar qué hacer digamos, en términos democráticos. Y en este caso era cómo tratar una norma que el derecho mostraba dificultades para confrontar con ella. Digamos, ¿qué hay que hacer con una ley de autoamnistía que habían escrito los propios militares? Y el derecho argentino no parecía bien preparado para lidiar con la cuestión. Carrió había sugerido pensar el problema a partir del artículo 29 de la Constitución y digamos, la negación de las facultades extraordinarias del presidente. Digamos, el principal líder del partido que se unía mayoritario, digamos, Luder, consideraba que simplemente no había chances de dejar atrás esa amnistía, porque, digamos, aunque era autoamnistía, aunque había sido aprobada por los militares, pero era la ley penal no benigna, y entonces frente a eso y frente a la retroactividad de las normas penales no había vuelta posible. Tema también importante, digamos, a la luz de, por ejemplo, las reflexiones actuales en torno al 2x1, etc. Y Nino, digamos, en los trabajos sobre la validez del derecho, digamos, empieza a escarbar, a trabajar sobre la idea de que, bueno, que no podía presumirse la validez de las normas de facto, sino que tenían que ser leídas con la presunción de invalidez. Y entonces empieza a hacer ese vínculo entre normas también vinculadas con la cuestión de la pena y democracia. Pero entonces ahí hay un hilo importante que él retoma y que tiene que ver con lo que había escrito en el momento de reflexionar sobre la validez del derecho. Y después hay otra línea de reflexión que me parece interesante y que después, en todo caso, vuelvo sobre ella, que es también vinculada con
otra reflexión en torno a la amnistía, que es la que hace a la luz de los primeros pasos importantes que se estaban tomando en Uruguay para la aprobación democrática de normas de amnistía. Ya este era un caso muy distinto, el caso de la amnistía, digamos, de los militares en Argentina, sino que tiene que ver con una amnistía dictada en condiciones de plenitud democrática. Y esto le generaba a él una perplejidad, porque digamos, el trabajo intenso por la anulación o la invalidación de la autoamnistía, digamos, iba en coincidencia con sus compromisos teóricos, pero lo que ocurría en Uruguay planteaba un problema, porque digamos, lo que podía ser su impulso de que se reprochara penalmente la comisión de gravísimas violaciones de derechos humanos en Uruguay, bueno, pero eso estaba siendo bloqueado, impedido, ya no por una norma dictada por un gobierno de facto, sino por un gobierno dictada, digamos, por un gobierno en virtud de sus facultades democráticas. Y además, Nino, cuando escribe Juicio Anual Absoluto, está en la presencia de lo que fue la primera consulta popular que se hace en Uruguay en torno a la amnistía, y eso le acentúa la perplejidad, porque ya no es simplemente que tenemos frente a nosotros la situación de una amnistía que no es dictada por los propios militares en su beneficio y en condiciones de ilegalización, de proscripción de los partidos opositores, de prohibición de los sindicatos, de persecución a los opositores, sino, digamos, en un contexto democrático y en donde no solamente un Congreso irreprochablemente democrático dicta una ley de amnistía, sino que además eso es reafirmado en una primera consulta popular. Había dos consultas populares. Nino digamos, vivía todavía cuando se hace la primera, no la segunda, y ya nos mostraba esa perplejidad, pero que yo creo que leía apropiadamente lo que ahí estaba en juego, porque no pretendía y no sugería aplicar el mismo tipo de criterios, digamos, de invalidación que él había sugerido para lo que finalmente sería la ley en democracia en Argentina, digamos, cuando se retoma la democracia, que es la anulación de la ley de autoamnistía. Entonces, lo que él había sugerido, aquello por lo cual él había abogado en Argentina, él reconocía, y yo creo que reconocía apropiadamente, sobre que no podía volver a hacerse ahora frente a la ley aprobada en Uruguay. Entonces, ese ejemplo me parece que nos pone frente al tipo de problemas y preocupaciones sobre las cuales me interesaba llamar la atención, y que tienen que ver con, digamos, este vínculo entre democracia y normas penales. Entonces, Nino, yo diría, hizo algunas tendido de cables entre la cuestión democrática y la cuestión penal, digamos, pero no llegó a revisitar y repensar su visión sobre la pena a partir de ello. Digamos. Sí, lo que uno encuentra son esos indicios que nos permiten hacer esa, digamos, bueno, en todo caso un intento de reconstruir qué podría decir o qué se podría derivar, digamos, de su visión sobre la democracia. Tratar de ir un poco más allá. Un jurista colombiano importante, Pablo de Greiff, habermasiano, que digamos, ha tenido un trabajo muy importante en la esfera internacional, digamos, en materia penal, digamos, en la Comisión de Justicia Transicional. Y él hizo algunos intentos por recuperar estos trazos del trabajo de Nino y tratar de ir un poco más allá y tratar de empujar, digamos, para ver, bueno, cómo se pueden empezar a reconstruir esos puentes que no tenemos entre ese tipo de reflexión democrática y la reflexión penal. Y me parece que eso, que es uno de los poquísimos importantes intentos que se ha hecho, ya en este caso específicamente con el trabajo de Nino, se acompaña de algunos, yo diría también, no marginales, pero sí
muy contados con el dedo de una mano, digamos, trabajos que tenemos de reflexión en la teoría contemporánea, digamos, que piensa sobre la pena, que han hecho el intento por abordar la cuestión democrática y trazar puentes entre democracia y derecho penal, y eso se ha traducido, insisto, en unos pocos pero importantes trabajos en lo que se llama a veces una aproximación comunicacional, una teoría comunicacional de la pena. Y ha habido, digamos, autores como Anthony Duff o como Philip Pettit que han hecho ese intento de elaboración de lo que ellos llaman una teoría comunicacional de la pena. En todo caso, digamos, exploraré un poco enseguida. Pero diría, simplemente para agregar un mínimo de densidad sobre la cuestión, digamos, ellos distinguen lo que ellos llaman una visión comunicacional de lo que sí tuvo más estudio dentro de la reflexión penal, que fueron las visiones en sí expresivas de la pena, como las que en su momento y de modo diferente habían defendido o presentado autores como Joel Feinberg o como Dean Hampton, en donde, digamos, lo que se veía era básicamente un camino de una vía del Estado, dejando en claro, comunicando al otro, digamos, un reproche, pero en donde, digamos, no estaba acentuado lo que en Nino y en algunos de estos autores comunicacionales, digamos, se quiere acentuar, que es este camino de doble vía, digamos, que es desde el Estado a la persona que ha cometido una ofensa y desde esa persona hacia los demás. Pero entonces, por un lado quería eso, dejar asentado la presencia de una pregunta que merece ser abordada, que es la pregunta acerca de los vínculos posibles, imaginables entre derecho penal y democracia. Dos, señalar que autores como Nino, bueno, nos ayudan en la materia en cuanto que han trabajado sobre los dos temas, y eso es, diría, bastante excepcional, pero no trabajó él particularmente para tender esos puentes. Algún autor como Pablo de Grey hizo algún intento de explorar esos puentes, pero tampoco, digamos, termina de fundar una teoría nueva, y sí lo que tenemos es la ayuda de algunos otros teóricos contemporáneos que han sí explorado alguno de esos caminos. Querría contrastar esto con lo primero que había afirmado y en todo caso dar un poco más de fundamento a lo primero, que es lo que yo considero el estado dominante de la cuestión, que es esa indiferencia o hostilidad en la teoría, digamos, la reflexión penal contemporánea frente a la cuestión democrática, y comentar un poco eso, qué rasgos tiene, decir algo mínimamente sobre cómo explicarlo, cómo entenderlo, y mostrar los problemas ilustrándolos otra vez, con casos como el de la amnistía que antes había mencionado. Creo que digamos, hay muchas razones para explicar esa relativa hostilidad dominante y que tienen su raíz seguramente en las fuentes más liberales y en un punto más interesantes del derecho y del derecho penal, que en tanto tales han insistido sobre una cierta preocupación por los derechos y como tal, digamos, una sospecha frente a los acuerdos mayoritarios y las decisiones mayoritarias, o sea, en el énfasis apropiado por la protección de los intereses individuales más importantes, fundamentales. Bueno, se fue forjando primero una desconfianza hacia el Estado y en general una desconfianza hacia los acuerdos mayoritarios, justamente por esa preocupación por la preservación de intereses fundamentales de los individuos. Entonces ahí hay sin duda, digamos, una fuente originaria de esa ruptura entre derecho penal y democracia, y que creo que fue reforzada a partir de la Segunda Guerra frente a fenómenos como el del nazismo o el fascismo, que ayudaron a muchos de los teóricos que hoy leemos en
materia de reflexión penal, y pienso en Ferraioli, pienso en Zaffaroni mismo, que tienen una base importante su reflexión en ese marco generacional, en ese paradigma, digamos, que marca una generación, y que acentuó de modo, yo diría, muy abierto, muy explícito, esa desconfianza. Me parece que no sé si es el estatus que yo diría de la conversación a nivel internacional, pero en lo que yo conozco es el estatus dominante, y claramente en la teoría penal liberal contemporánea, digamos, ese tipo de desconfianza se ve, y yo creo, digamos, y me parece que en muchos casos, como los dos autores citados, eso es explícito, digamos, que tiene que ver con, digamos, finalmente la explicación puede ser esa o puede ser otra, pero yo creo que tiene claramente que ver con ese paradigma que marcó una generación, que es los horrores del nazismo y fascismo. Desde ya adelante una pregunta que es, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver eso con democracia? Digamos, ¿por qué atribuirle a democracia, digamos, los horrores del fascismo y el nazismo? Pero sí que está esta idea, digamos, que quedó muy extendida, muy compartida, digamos, en una generación, y creo que esa generación la ha ido pasando a sus discípulos, de que había un problema con cualquier conexión entre derecho penal y democracia. Un poco el presupuesto que parece ser dominante hoy entre aquellos, digamos así, teóricos de aquella generación y sus discípulos, es esta convicción de que si uno tiende esos puentes, si uno, digamos, conecta el cable de la pena, digamos, la construcción de la pena y la decisión mayoritaria, lo que se produce es un contacto explosivo, digamos, el derecho explota, en este caso, en lo que se llama neopunitivismo, populismo penal. O sea, hay como esa certeza, esa convicción de que esa conexión produce ese tipo de explosión neopunitiva. Y simplemente rastrearía o subrayaría algunos de los rasgos de ese razonamiento, que creo que son compartidos por Ferraioli, por Zaffaroni, pero también por filósofos políticos como Brazón Valdés, que tienen que ver con una distinción muy fuerte entre dos esferas que se asumen como separadas, que es la esfera de los derechos y la esfera de la democracia, bajo la idea de que, digamos, en el lenguaje de Ferraioli hay algo así como una esfera de lo indecidible, que es una esfera de lo intocable, dentro de la cual, digamos, la democracia no puede poner, como diría Brazón Valdés, sus sucias manos, digamos, ¿no? Quitar las sucias manos de la decisión mayoritaria de esa esfera, que es la esfera de lo intocable, lo que Ernesto Brazón Valdés llamaba el coto vedado, o lo que Bobbio llamaba el territorio de lo inviolable. Y esa idea, que yo creo que es enormemente problemática, de asumir que la esfera de los derechos es una esfera independiente y no, digamos, una esfera que finalmente es resultante de la reflexión democrática, es un primer paso que uno encuentra en esta literatura, que yo asumo como literatura dominante, y que me resulta un primer paso desde ya muy difícil de entender y de justificar. Si uno piensa en los padres fundadores del constitucionalismo, bueno, ellos vivían bajo otro paradigma de ideas que tenían que ver con esta noción de los derechos naturales y los derechos autoevidentes, digamos, en el lenguaje de Locke. Y entonces era esto: cualquier persona, bajo reflexión, no podía sino reconocer que había ciertos derechos, digamos, y que esos derechos merecían protección. Digamos, la anécdota que siempre me viene en mente es a uno de los gigantes de ese paradigma, una de las personas más interesantes y más lúcidas dentro de ese paradigma, que era Jefferson, y que, bueno, que en buena medida retomaba el razonamiento lockeano, aunque él inclusive tenía una lectura muy democratizada de Locke, y una lectura permeada por un filósofo extraño que era Burlamaqui, digamos, y que le daba, digamos, un componente un poco menos elitista a esa idea de los derechos autoevidentes. Y digo esto como nota a pie de página, porque algunos de los colegas, digamos, digamos, en las reflexiones de la época, pienso en Hamilton en particular, y pienso en uno de
los escritos más importantes de Hamilton, que si no me equivoco, el Federalista número 5, donde Hamilton también suscribe y hace explícito que él va a defender en los textos que siguen, las páginas que siguen, una visión de los derechos como derechos diferentes, pero digamos, esta era la versión elitista de una noción ya poco democrática. Decían, pero sí, digamos, son autoevidentes, pero buena parte de la sociedad tiene sus órganos perceptivos afectados. Algunos por las pasiones, otros por las inclinaciones apresuradas, el apresuramiento, el entusiasmo. Entonces hay mucha gente que, ya sea por su propia condición o por la situación en la que se encuentra, digamos, una multitud típicamente, digamos, pierde el control. Entonces esto era como un camino directo a por qué los derechos debían quedar lejos de las manos de las mayorías. Eso es como la versión más elitista, pero la versión que yo diría era de las más interesantes de la época, que era la de Jefferson. Cuando Jefferson escribe la Declaración de la Independencia y la anécdota se non è vera ben trovata, porque, y en todo caso si se ha mantenido con su gracia, con su fuerza, que es, él comienza a escribir la Declaración de la Independencia y en el segundo renglón de la Declaración de la Independencia se hace referencia a los derechos que estaban siendo avasallados por la colonia británica. Entonces Jefferson, que además tiene una pluma muy poderosa, entonces habla de vida, libertad, y escribe propiedad, se queda pensando propiedad también. O sea, él que era como la columna vertebral de esa reflexión sobre los derechos como autoevidentes, o sea, sí, claro, los derechos son obvios y los derechos naturales, y a la noche borra y pone felicidad en lugar de propiedad. Y eso para mí es una anécdota, si no es cierta, en todo caso maravillosa, porque muestra que esos derechos tenían un poco de autoevidente, o sea que ya al tercero ya teníamos dificultades para definir cuál era y cuál no. Pero me parece que eso era entendible. Yo creo que tampoco justificable en esa época, pero era más entendible, pero se me hace muy difícil de entender cómo es que se ha mantenido esa tradición de los derechos naturales en la reflexión contemporánea, digamos, en particular la teoría penal contemporánea, digamos, la asunción de que existen ciertos derechos que son autoevidentes, que son obvios y que merecen absoluta protección, con independencia de y separadamente de lo que pueda querer hacer la democracia en relación con ellos. Entonces, ese primer paso en el razonamiento de distinguir de este modo entre derechos y democracia, digamos, es un paso que aparece permanentemente y que resulta, yo diría hoy, inentendible en cada uno de sus movimientos. ¿Por qué esa separación? ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué, digamos, no ver a los derechos como lo podía haber venido, digamos, como una creación humana, como resultado de la reflexión colectiva y no ajenos a la reflexión colectiva? Y como tales, digamos, también susceptibles de seguir siendo reflexionados por la mayoría, por más que querramos darles protecciones especiales y buscar arreglos institucionales apropiados para asegurarles una protección especial, pero digamos, sin engañarnos a nosotros mismos, sin pensar que esos derechos surgen de Dios o de la naturaleza, o que están, digamos, son inmanentes y que son, digamos, en todo caso reconocibles por las grandes mentes. Entonces hay un primer paso que yo veo problemático y que toda la idea de la esfera del indecidible simplemente reafirma y digamos, engrandece, que va acompañado de una reflexión institucional acerca de, por un lado, el papel del juez y por otro lado, el papel de las mayorías, una defensa como la que hacen cualquiera de estos autores, digamos, sobre el rol de los jueces, y por supuesto que, digamos, queda a cargo exclusivo de los jueces lo que tenga que ver con la custodia de esos valores, y eso acompañado de esta idea de lo contaminante que sería y el modo en que digamos, la conexión entre esos derechos y la reflexión democrática, lo único que podría hacer es romper nuestra preocupación por los derechos, digamos, posibilitar lo que debe ser inaceptable, que es el socavamiento de los derechos, ¿no? Como
pequeña anécdota al respecto, cuando recientemente se hizo el plebiscito en la consulta popular en Colombia sobre el acuerdo de paz, digamos, bueno, muchos criticamos la consulta, digamos, por lo poco democrática. Ferraioli, que había estado invitado en Colombia en esos días, digamos, lo criticaba justamente bajo este mismo esquema de razonamiento. No, se trata del derecho a la paz y por supuesto, por ser un derecho, por supuesto que no puede estar sujeto bajo ningún tipo de consideración democrática. Digamos, no tiene nada que hacer la democracia en relación con esto, es algo demasiado precioso, demasiado preciado, demasiado importante. Nota a pie de página, es el mismo razonamiento que uno encuentra en el artículo 39 de la Constitución Argentina, en donde lo que uno podría decir, lo que un demócrata podría decir, son las cuestiones más importantes, lo que tiene que ver con lo que Hamilton llamaría la bolsa y la espada, digamos, el dinero y la coerción son quitadas del alcance de la consulta popular, digamos, o sea, se prevé en la Constitución la posibilidad de hacer recurso a la consulta popular, pero no sobre tres cuestiones, digamos, las cuestiones impositivas, las cuestiones penales y las cuestiones vinculadas con relaciones internacionales. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Debería ser exactamente lo contrario, justamente como ahí está en juego lo más importante de todo. Por supuesto que nosotros como ciudadanos queremos tener la posibilidad de reflexionar sobre eso. Y por eso es crucial, digamos, dejar en claro cómo es que entendemos la democracia y no la entendemos de un modo muy particular, vinculado con lo que ha llamado una visión deliberativa. No sé si hay que ir tan lejos, pero yo diría, aún con mucho menos uno podría decir lo mismo, digamos, importa que dejemos en claro que no hablamos como democracia como igual a mercado, democracia no es igual a consulta, digamos, en una encuesta, democracia no es lo mismo que me parece que le parece a la mayoría. Pero por supuesto que uno diría, si uno digamos, apela a un proceso de reflexión colectiva al respecto, sí, debería ser obvio para una sociedad que asume que está asentada en ciudadanos iguales, en donde el voto de cada uno vale uno y donde cada persona tiene algo importante para decir y donde milianamente, digamos, asumimos que cada uno es el mejor conocedor de sus propios intereses, que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses. ¿Cómo en ese contexto se nos va a privar, digamos, de la reflexión directa sobre aquello que más nos importa? Claro, podemos hacer, pero esto es para enfatizar la cuestión democrática, podemos dejar en claro los cuidados que queremos que tenga esa reflexión democrática para que no sea objeto de manipulaciones o para que no sea objeto, digamos, de desvirtuaciones, pero digamos, lo que tenemos que ir por más, no por menos, porque como es demasiado importante, eso por supuesto que no puede quedar bajo el control democrático. Entonces, uno, yo creo que debería decir, no, al contrario, no, justamente porque es lo más importante, esas son las tres primeras cuestiones que deberían ser posibles de sujetar al proceso de reflexión colectiva, organizado de cierto modo, que podemos ponernos de acuerdo cuáles, pero que no, digamos, justamente, digamos, son, por ser las más importantes, son aquellas en las cuales más derecho tenemos de tomar bajo nuestro control. Y en el caso de Ferraioli, que es el mismo aquí de Zaffaroni, digamos, eso termina, o sea, esa idea de primero distinguir entre derechos y democracia de un modo muy problemático, pensar la cuestión de los derechos también de un modo muy problemático, luego, digamos, asignar una distribución de tareas entre qué a los órganos mayoritarios y qué no, digamos, que también es muy problemática. En ambos esquemas uno se pregunta, pero simplemente por qué no cierran la persiana de la democracia, o sea, si nada de lo importante, o sea, cuando uno ve cuál es el contenido de la esfera de lo indecidible, que incluye no solamente los viejos derechos negativos, sino también derechos positivos, bueno, cerremos la persiana de la democracia. ¿Para qué queremos la democracia si ya está todo decidido de antemano y ajeno a la reflexión colectiva? Digamos, ¿cuál es el ámbito que le interesa a la democracia? O sea, que quedarse jugueteando con cubos, digamos, en el cuarto trasero, mientras, digamos, todo lo importante ocurre dentro de la esfera de lo decidible, bajo custodia judicial. Y el último paso, digamos, de esa cadena de razonamiento, ya adentrada en la cuestión penal, es una defensa del minimalismo penal, que es la contracara de aquello que se rechaza, que es el maximalismo penal, que se le atribuye a la hipótesis de una sociedad que democráticamente quiera ingresar en
la reflexión penal, digamos, ¿sí? Y como todos los otros, digamos, son supuestos sin ningún basamento empírico, digamos, simplemente se reclama bajo, digamos, del mismo modo que el conservadurismo, digamos, operaba, pienso en Stephen o en Devlin, digamos, apelando a Sodoma y Gomorra, las imágenes de la sociedad va a decaer y va a desaparecer, como desapareció Sodoma y Gomorra. Digamos, aquí también, digamos, la idea es, bueno, por supuesto que si se hace esa conexión entre democracia y derecho penal, bueno, llegamos al genocidio, llegamos a la masacre, llegamos a la sociedad del exterminio. ¿Cuál es el fundamento de eso? Digamos, ¿qué idea de democracia avala eso? ¿Qué idea de democracia tiene usted en mente cuando dice algo por el estilo? Lo que decía antes, o sea, ¿en qué sentido hay un vínculo entre una sociedad nazi, digamos, en donde al opositor se lo persigue, se lo mata, a los partidos políticos están prohibidos, los sindicatos están prohibidos, la libertad de expresión no existe? ¿En qué sentido eso tiene algo que ver con reflexión democrática? O sea, podemos tener dudas acerca de cuál es el contenido preciso de reflexión democrática y cuán lejos podemos llegar en la realización de nuestro ideal regulativo, como el ideal regulativo de la democracia legislativa de Nilo. Perfecto, sí, pero digamos, eso no tiene nada que ver, esa dificultad o esa certeza de que nunca llegaremos al punto máximo de ese ideal regulativo, con la idea de que si nosotros hacemos algún tendido de puentes entre democracia y creación penal, digamos, lo que encontramos es ese estallido de neopunitivismo, etc. Cerrando, digamos, un par de cosas más. Uno es volver a este ejemplo que mencionaba antes de las amnistías, porque es para mí extraordinariamente iluminador sobre cómo la doctrina penal liberal dominante en América Latina sigue pensando la relación de democracia y normas penales. Y es iluminador acerca de la influencia de autores como los citados, y es iluminador respecto de el nivel de desconfianza que sigue habiendo acerca de todo lo que es democrático. Digamos, y recuerden, avanzo ahora un poco en el comentario, pero recuerden eso que es lo que había escrito Nino, lo diría de modo muy iluminador en su momento cuando escribió, digamos, en el 91, 90, Juicio Anual Absoluto, que es, bueno, ojo, lo que está pasando en Uruguay no es equiparable a lo que hizo la Junta Militar en Argentina, no tiene nada que ver. Digamos, y entonces, ¿qué vamos a hacer frente a un proceso democrático que se desarrolló en condiciones bastante impecables y que además es ratificado, digamos, luego un proceso de consulta popular hecho en condiciones, yo diría, cercanas a las óptimas, bastante cercanas al ideal regulativo, porque, digamos, todos participaban, todos podían escribir en los diarios, la gente marchaba en las calles, se reunía en las plazas, o sea, pocas veces uno pudo ver un proceso deliberativo mayor y de más involucramiento. El ideal de esto, de lo que habermasianamente se describe como la ongoing conversation, digamos, una conversación que se mantiene en el tiempo, y bueno, y se llega a un resultado que no nos gusta sobre cuestiones penales. Y bueno, y entonces, ¿cómo es que eso lo descartamos tan ligeramente? Una anécdota es que digamos, cuando se estaba por tomar la decisión en un seminario que la Corte Interamericana iba a decidir qué hacía frente a la autoamnistía, frente a la amnistía uruguaya, digamos, en un seminario me encontré, digamos, con algunos colegas con quien en ese momento el presidente de la Corte Interamericana, y le pregunté, bueno, tienen ahora frente a ustedes una decisión importantísima sobre cómo van a lidiar con este tema, y realmente es una decisión que los pone en una situación muy difícil, porque obviamente, y supongo que lo compartiremos, digamos, lo que pasó en Uruguay, tal vez no nos gusta el resultado, pero claramente no tiene nada que ver con lo que pasó en Argentina, con la autoamnistía militar, y tampoco tiene nada que ver con el caso que para ellos era el caso paradigmático, que era el caso de Barrios Altos, digamos, y la anulación de Barrios Altos. Barrios Altos es una amnistía que se da bajo el régimen de Fujimori, luego de que Fujimori cerrara el Parlamento. Por supuesto que eso tampoco tiene nada que ver con democracia, o sea, eso es una semidictadura. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con una situación que, por un lado, está en el extremo opuesto de lo que pasó en Argentina? Esto es una amnistía dada por los militares en las peores condiciones imaginables, que es muy distinto
de lo que ocurrió en Barrios Altos, porque en Barrios Altos se había cerrado el Congreso, y es muy distinto también, digamos, de la amnistía que se había dado en el gobierno de Alfonsín, que también merece ser distinguida, que no es equiparable ni a la dictadura argentina, ni es equiparable a la semidictadura peruana, pero es una situación en donde, metafóricamente, Alfonsín tenía una pistola en la cabeza, digamos, en términos de levantamientos militares. Insisto, digamos, me parece que en términos de evaluación democrática, digamos, el punto más cercano a lo negativo está al polo negativo, lo que ocurrió en Argentina, que se expresa, por ejemplo, la autoamnistía de los militares argentinos, que da Viñones. Luego aparecen casos como el de Fujimori, digamos, en la semidictadura. Luego situaciones como la Argentina, donde es un régimen democrático, sin duda, pero también es un régimen democrático hackeado militarmente, y eso algún condicionamiento tiene que generar a la hora de pensar, si queremos pensarlo como lo pensaba Nino, digamos, en la validez de las normas generadas en una sociedad. Y yo diría, muy cerca del otro extremo, del extremo positivo, es el proceso peruano, uruguayo, que no solamente constó de una decisión elaborada democráticamente por el Parlamento, sino que además fue ratificada no por una, sino por dos consultas populares. Y si digamos, la primera alguna le generó alguna duda, la segunda fue una decisión ya en donde estaban todos los prejuicios y los temores y los miedos de lo que estaba pasando en la Argentina se habían despejado, o sea que había manos libres para pensar y había posibilidades, digamos, como las había habido en las oportunidades anteriores, en el caso de Uruguay, digamos, de marchar, de escribir, de criticar, digamos, en donde además había un involucramiento social enorme alrededor de la cuestión, porque no es simplemente que fue una cuestión de elites, no, es una cuestión socialmente muy difundida, algo muy cercano a lo que uno puede llamar el ideal ackermaniano de los momentos constitucionales. Digamos, la construcción de la amnistía en Uruguay tiene mucho que decir sobre lo que Ackerman llama esos grandes momentos del constitucionalismo, que tiene que ver con lo que se crea en momentos constitucionales, lo que yo llamaría situaciones de alta democracia, si quiere. Bueno, el razonamiento de la Corte Interamericana, digamos, y es, contaba para cerrar la anécdota, digamos, que el presidente de la Corte en ese momento dice, no, tranquilos, porque estamos considerando todo eso, y la decisión fue muy asombrosa, la que finalmente aparecería unos días después de esa conversación, porque no solamente, digamos, que no se considera válida la amnistía uruguaya, sino que además deja muy explícitamente, o sea, le interesó especialmente a la Corte Interamericana dejar en evidencia, en claridad, que la cuestión procedimental no interesaba en absoluto, no agregaba nada, es un mero formalismo. Entonces deja dicho, digamos, no me importa, lo digo un poco en lenguaje más coloquial, pero básicamente el punto es no me importa si hubo 1, 2, 3 o 50 plebiscitos, lo mismo que diría Sarayoli sobre la cuestión del acuerdo de paz en Colombia. Este tipo de cuestiones no pueden nunca ser sujetas a proceso de decisión colectiva. Este tipo de cuestiones son cuestiones de derechos, son cuestiones que la democracia no tiene que tocar, no tiene que interferir, entonces no me importa, digamos, la cuestión meramente formal de cómo se hizo. Yo diría, no, todo se juega en esa cuestión formal, todo se juega en esa cuestión procedimental, todo se juega, y esto lo diría recuperando a Nino, digamos, en los niveles de discusión, inclusión, participación, debate que hubo detrás de esa norma. Y yo retomaría esa misma perplejidad que tenía Nino cuando escribe Juicio en el Absoluto. Aquí ha pasado algo especial, aquí hay algo que no puedo incluir en el mismo paradigma con el que yo estaba pensando y criticando la autoamnistía, digamos, argentina. Aquí es algo diferente. Entonces, por supuesto, en los dos casos se trata de una cuestión que tiene que ver con la amnistía en el mismo tipo de casos, que no me gusta, pero por supuesto que por esa cuestión formal, digamos, me hace toda la diferencia. Entonces, Nino, digamos, sin poder elaborar una teoría al respecto, digamos, aplicada a este tipo de casos y pensando, digamos, cuáles podrían ser las implicaciones, y yo creo que finalmente Nino había también un componente liberal muy fuerte, que es el que explica cómo, por qué. Yo creo que finalmente ni él, ni Duff, ni Petty, muchísimo menos, digamos, han, creo que soltado las amarras en términos de
digamos, los vínculos que debe haber entre reflexión democrática y derecho penal. Pero digamos, nada de lo que dijo Nino en vida, digamos, nada de lo que escribió es incompatible con el tipo de defensa que yo querría hacer de lo que, digamos, de lo que uno puede defender naturalmente de lo que él había escrito en términos democráticos. Quiero decir, en lo que yo lo conocía, en lo que yo percibí, digamos, creo que él, como en DAF, digamos, había un componente liberal que le impediría decir ciertas cosas. Pero lo cierto es que no solamente no dijo, digamos, algo contradictorio con este tipo de idea, digamos, mi preocupación por revincular la reflexión democrática con la creación de normas penales, sino que todo lo que escribió fue consistente con esta idea y, digamos, además, con al menos dos notas que yo entiendo que DAF comparte. Una vinculada con esto, digamos, su perplejidad frente positiva, diría, sobre lo que había pasado en Uruguay. Aquí hay algo que merece ser valorado y tomado en cuenta, y algo que tanto él como DAF escribieron, digamos, en el caso de Nino, en algún pequeño párrafo, en uno de los pocos artículos que él escribió sobre la relación democracia-derecho penal. Son unas pocas páginas que forman, creo que el capítulo 1 del libro de Fundamento del Derecho Penal, que es una compilación de sus textos que post-mortem, digamos, publicó Gediza bajo la edición de Gustavo Mourino, y en el primero de estos textos se hace una reflexión que es consistente con mucho de su pensamiento, que es, importa la creación democrática de las normas penales, y si eso se podría haber afectado, la validez de la norma penal se podría haber afectado si, por ejemplo, esa norma penal fue creada en condiciones de sistemática exclusión, digamos, de ciertos grupos. Eso afectaría la validez de la norma penal. Y abandona ahí la discusión, pero deja eso planteado, entonces sin llegar a decir lo que yo querría decir, que es, estas son cuestiones que requieren no solamente la posibilidad de que reflexionemos colectivamente sobre ellas, sino que son de las que más importa que podamos tener la posibilidad de reflexionar colectivamente sobre ellas. Nino dejó planteado, como DAF también, en algunos textos dejó planteado exactamente el mismo punto, digamos, un texto que tradujimos, por ejemplo, por la revista Argentina de Teoría Jurídica, digamos, sobre lenguaje, comunidad y democracia, donde hace la misma reflexión de Nino acerca de si hay grupos sistemáticamente excluidos, eso quita validez a la norma, y eso afecta la validez de la norma, etc. Pero me parece que también que en DAF, como en Nino, está presente ese componente liberal que en todo caso le bloqueó que él avanzara en la construcción de una reflexión en la materia. Entonces, nada, cierro por un lado con una nota más sobre el caso Hellman. Digamos, la Corte Interamericana, el modo en que razona sobre el caso es un modo puramente, digamos, vinculado con esa doctrina penal liberal contemporánea dominante. El caso que toma como referencia, que es la decisión de Zabalzagaray, que es una decisión de la Corte Uruguaya, es una decisión que es de modo muy notable, explícitamente ferrarioliana, y buena parte del razonamiento de la Corte Uruguaya está hecho con citas directamente de Zaffaroni y de Ferraioli. En esta referencia, digamos, aquí estamos frente a cuestiones que forman parte de la esfera de lo indecidible, aquí estamos frente a cuestiones que no tienen nada que ver con la democracia, las cuestiones de los derechos, digamos, son ajenas a cualquier contacto con la decisión democrática. Estas son cuestiones entonces que quedan bajo el análisis y control de los jueces, y deben quedar ajenas a la decisión de las mayorías. Entonces eso, como que entiendo que un caso como Hellman, digamos, es una expresión, digamos, de las más altas que tenemos y las más importantes y las más influyentes que tenemos, digamos, que simplemente ratifican lo que uno ve como que es la reflexión, la línea de reflexión penal dominante en América Latina, aún en los ámbitos que uno asumiría como más sofisticados. Digamos. Ese forma parte del pensamiento dominante compartido, digamos, por la jueces y doctrina, digamos, penal liberal contemporánea. Ese tipo de asunciones que ratifican esa distancia, ese divorcio, esa actividad, yo diría, entre derecho penal y democracia. Frente a eso me parece que hay algunos autores, como Nino, como DAF, como Petty, que sugirieron
caminos para transitar de modo opuesto. Digamos, insisto, creo que Nino dejó planteados muchos de los fundamentos para hacer esa conexión, aun cuando él en su propia vida no haya podido, digamos, levantar esos puentes, ¿no? Pero creo que eso es una tarea importante, necesaria, y que, digamos, dentro del tipo de preocupaciones que a mí me interesa empujar en la reflexión penal, digamos, ese tipo de reflexiones que me interesaba hacer. Bueno, eso. Muchas gracias. Bien, es el momento de las preguntas y los comentarios. ¿Quién empieza? Muchas gracias, profesor. Bueno, quiero comentarle que coincido también y tengo algunos problemas con la posición de Ferrayol respecto de su concepto y su visión democrática y su relación con el derecho penal. Ello no obstante, he de admitir que yo no soy optimista en el sentido de que de la democracia necesariamente se puede inferir la justicia, lo bueno o la verdad. En cambio, me parece que usted en ese sentido sí es más optimista, sobre todo que usted hizo referencia, ¿verdad?, un poco criticar a aquellos que relacionan la democracia, por ejemplo, con situaciones históricamente deplorables como el nazismo. Yo sí quería saber, digamos, en qué basa ese optimismo o en qué lo fundamenta para pensar que se podría inferir, si es que lo infiere, ¿verdad? Mirá, uno podría hacer un camino largo, y yo creo que ese camino largo, lo que él llama una construcción epistémica de la democracia, que con la cual yo simpatizo en buena medida. Pero yo aquí sobre todo buscaría por un camino corto, y es, primero esto, si estamos de acuerdo en la idea que es fundante de la modernidad de una persona a un voto, bueno, ya quedan bloqueadas un montón de cosas, digamos, que uno puede querer decir. Y yo creo que eso forma parte de nuestros presupuestos compartidos. La idea de una persona a un voto se fundamenta en esto de que asumimos nuestra igualdad básica, asumimos competencias básicas, asumimos que ese tipo de competencias básicas nos habilitan para pensar sobre problemas difíciles, de cuestiones de interés público, y eso es compatible con que nos equivoquemos todos, con que, digamos, pero por eso es que uno defiende no, digamos, la sorpresa democrática o el evento feliz de la democracia en una votación, sino uno defiende un proceso de una conversación extendida y hecha en ciertas condiciones. Yo lo que defiendo es eso, y mi confianza es en eso. Entonces es la confianza en que, digamos, si partimos, como también creo que es ya hoy una idea compartida, de la idea de que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses, ¿no? Y es eso, yo creo que, digamos, es el fundamento de la misma idea epistémica de Nino. Creo que de ahí podemos llegar a la conclusión de que no hay manera, digamos, más respetuosa de nuestra igualdad, de nuestra común igualdad, para la toma de decisiones en cuestiones públicas, de interés público, que el de conversar entre todos. Es como si dijéramos, bueno, dado que queremos seguir todos juntos en este seminario y vamos a hacer entonces un par de sesiones más, pero bueno, ya está muy avanzado el calendario, ¿cómo vamos a hacer para acomodar las fechas? Bueno, pues, qué mejor que lo conversamos entre todos y tratamos de resolver esos problemas. ¿Eso quiere decir que vamos a garantizar los derechos de todos? Bueno, no, pero es el mejor esfuerzo que podemos hacer para eso. Nino lo ponía en esos términos, digamos. Maximizamos las posibilidades de tomar una decisión imparcial. No garantizamos nada porque no tenemos una herramienta institucional que nos permita garantizar nada. Hacemos el mejor esfuerzo institucional posible en condiciones deplorables de muchos sentidos, institucionales, estructurales, económicas, de desigualdad, etc. Pero hacemos el mejor esfuerzo institucional posible para ser respetuosos de cada uno y favorecer una decisión imparcial, que sea una decisión que sepa sopesar debidamente los puntos de vista y las pretensiones distintas ante todo. Es lo que se decía, como, digamos, de modo más vulgar, como la democracia es el sistema menos malo, digamos, cualquier otro sistema, en principio, cualquier otro arreglo institucional parece que, digamos, maximiza
en cambio, favorece en cambio condiciones compatibles con decisiones más parciales, menos neutrales, ¿no? Entonces eso no es un gran optimismo, es simplemente explotar o tomar en serio un punto de partida que creo que es, y asumo que es un punto de partida compartido. Si no lo es, bueno, entonces alguno de ustedes no será, digamos, un demócrata en la carrera de la democracia, será un aristócrata, pero digamos, en la medida en que tenemos ese punto compartido, bueno. Bueno, sí, yo comparto lo del valor epistemológico de la democracia que decía Nino. Lo que pasa es que la palabra democracia es tan ambigua que puede referirse a una democracia hegemónica o puede referirse a una democracia liberal o una democracia en la cual, digamos, se van formando las mayorías, como decía Nino, que a veces pueden ser de una manera y otras veces de otra, pero todos tienen la voz, de alguna manera, como usted dice, ¿verdad? En cada oportunidad. Ahora, me parece importante así la reflexión en esto de rescatar lo de la democracia, que no es meramente la democracia formal, de un voto cada tanto, sino el diálogo permanente y la institucionalidad permanente, que creo que es un poco lo que a veces falta, ¿no? Sobre todo para pensar temas tan complejos como el derecho penal. Sí, no, coincido en que la idea de democracia, el concepto de democracia es un concepto esencialmente controvertido. Estamos profundos desacuerdos sobre cómo precisarlo. Yo tengo simpatía, como la que usted sugería, con la visión deliberativa de Nino, y él, digamos, sobre todo en los últimos trabajos, hizo el capítulo 5 de la Constitución de la Democracia Deliberativa, con mucho esfuerzo para expresar, bueno, cómo es que institucionalmente uno podría hacer visible o efectiva estos compromisos teóricos, digamos, con la democracia deliberativa. Entonces, por supuesto, y tomo y subrayo y acepto lo que usted sugiere, que es, tenemos que ponernos de acuerdo con eso, digamos, como definimos la democracia. Yo a esta altura sería como menos exigente, digamos, no diría que uno tiene que pertenecer al club de la democracia deliberativa y tener, digamos, hacer militancia en ese club para que, no, creo que eso, me parece que tenemos fuertes acuerdos compartidos de los cuales podemos avanzar más o menos tranquilamente muchos pasos sobre cómo podríamos diseñar las instituciones, ¿no? Y para no llamar democracia a cualquier cosa, ¿no? Pero insisto, por ejemplo, no debiera ser difícil decir el nazismo o el fascismo no tiene nada que ver con ninguna idea de democracia que tengamos a mano, digamos, o sensata. Ese tipo de primer paso que es importante, sobre todo a la luz del peso que ese tipo de asociación sigue teniendo en parte de la doctrina penal contemporánea, ya es importantísimo. Yo creo que podemos ir todavía mucho más allá que eso, pero digamos, en la práctica aún ese primer paso parece difícil de dar. ¿Por qué? Porque hay mucha resiliencia, mucha resistencia en lo que yo diría la vieja doctrina penal liberal dominante. Profesores, apenas una consulta. Si según entendí, usted dijo que la validez se predica de normas si se cumple o tiende a cumplirse un cierto ideal normativo. Ahora bien, ¿qué entiende usted o qué entiende usted en este caso por validez? Y por casualidad sería, qué sé yo, equivalente a la existencia de esas normas. Lo que Nino planteaba en el libro de la validez es que ciertas condiciones en la formación de esas normas nos daban razones para presumir que esa norma era una norma válida, entendida como una norma capaz de satisfacer mínimamente esta preocupación de imparcialidad. Si una norma está creada sobre todo en condiciones de
de exclusión, de falta de discusión, de falta de proceso de reflexión colectiva. Digamos, no tenemos razones para presumir que es una norma que nos va a tratar adecuadamente. ¿No? Ese es como la semilla inicial de su reflexión sobre la concepción epistémica de la democracia. Digamos, reflexión tremendamente crucial en el derecho argentino a la luz de la dificultad que ha mostrado aún la propia Corte Suprema para distinguir entre normas de facto y normas de iure. No sé cómo será la situación en otros países de la región, pero en Argentina sistemáticamente la Corte, digamos, aún en decisiones de tiempo reciente, mostró mucha reticencia a distinguir entre normas de facto y iure en términos de su validez, diciendo que, bueno, finalmente, si estaba la coerción detrás, si estaba el aparato coercitivo detrás, si estaba, y bueno, esta es una norma válida, confundiendo, digamos, validez con vigencia. Entonces, no, yo creo que uno merece problematizar ese sinónimo, digamos, de validez como vigencia y reflexionar en qué condiciones uno podría decir que esta norma es válida, y eso nos lleva a un camino como el que trataba de decir Nino, para decir, como mínimo, otra vez algo que parece evidente para muchos de nosotros y tremendamente difícil de digerir para buena parte de la doctrina y aún para el nivel máximo, digamos, de nuestra justicia, de que norma de facto y norma de iure son diferentes de un modo significativo y que las diferencias afectan, me parece que nos permiten decir que esas normas, o normas creadas en cierto tipo de condiciones, como las que fueron las que rodearon la creación de normas en la dictadura, convierten esas normas en normas inválidas o que nos dan una razón para presumir que esas normas son inválidas. Muchas gracias por la charla. Son un par de consultas las que tengo. En primer lugar, cuando menciona lo del artículo 39 de la Constitución Nacional, pensar si esa exclusión con respecto a la posibilidad de debatir sobre impositivo, pena y relaciones internacionales no fue dada también de una forma democrática, digamos, pensando en la Constitución como el primer salto, ¿no?, democrático de una comunidad. Por otro lado, la pregunta acerca de si usted considera que la elección democrática de jueces y juezas podría llevar a construir un camino de mejor y mayor vinculación entre democracia y pena, teniendo también en cuenta en parte esto que comentaba de la autoamnistía, pero también teniendo presente que hay mucha cantidad de jueces y juezas que siguen en nuestro país dictando leyes y que lo hicieron en el momento de la dictadura también. Y por último, ¿cómo interpretaría usted en el contexto de esta charla la derogación de leyes de obediencia debida y punto final, a partir de si se entiende como un acercamiento democrático a la pena o no, o lo contrario? Bueno, las primeras dos partes yo las resistiría. Por un lado, digamos, porque no presumo que una norma, porque es creada democráticamente, es una norma irreprochable, o como decía antes, una norma que por tanto es justa o verdadera. No, digamos, todos, o sea, no hay metafísica de eso. Me parece que es obvio para todos que aún asumiendo que somos los mejores jueces de nuestros propios intereses, que tenemos capacidades suficientes para participar en política, aunque no tengamos un doctorado en Harvard, que somos iguales en cuanto a nuestra básica dignidad moral, etc. Eso es compatible con que nos equivoquemos y nos equivocamos en nuestros propios términos, por ejemplo, porque no escuchamos a todos, no tuvimos tiempo para incorporar todas las quejas que había, o porque entonces las condiciones en las cuales aún con la mejor buena fe y el mejor modo, digamos, discutimos y tomamos decisiones son siempre muy imperfectas, y ese nivel de imperfección ayuda a que la posibilidad de errores en nuestros propios términos aparezcan, cosas que nos horrorizamos cuando las vemos. Si tomamos una decisión y bueno, y la discutimos bastante, pero no pudieron hablar todos, y justo la persona, los grupos que no hablaron,
que por alguna razón no escuchamos debidamente o no tuvimos tiempo suficiente para debatir con ellos, tenían algo muy importante para decirnos. Y entonces por eso es que es importante llenar el sistema de controles y de formas de revisión para eso, para permitir que la conversación se mantenga. Entonces también eso, digamos, distinguir democracia vinculada con una expresión y democracia como proceso, como conversación que se extiende en el tiempo. Lo segundo también lo resistiría en cuanto a que, digamos, me parece que hay mucho engaño y en relación con este tema de la, digamos, o ilusión innecesaria sobre las virtudes de elegir democráticamente a los jueces, porque me parece que perdemos algo de lo bueno que tenemos y ganamos mucho de lo malo que no querríamos ganar. Yo creo que el problema digamos, contramayoritario, el problema de las tensiones entre jueces y democracia no se resuelven con la elección inicial, que además de agregar otros problemas, nos deja la puerta de entrada del problema, porque muchos de los peores jueces que hemos tenido en la democracia, tomamos un caso Ollarvide, a lo mejor pudo haber ganado una elección. Lo importante es que pasa mañana, después que fue elegido, digamos, si perdemos toda capacidad de desafío, si perdemos toda posibilidad de conversar con esa persona, si tenemos dificultades, digamos, para comunicarnos en un sentido mínimamente relevante con esa persona y desafiarlo. Entonces, quedarse en la puerta de entrada del problema creo que no tiene gracia, y es más, nos pone en una situación peor, porque uno ya vive que diga, y yo tengo legitimidad democrática, nos hace las cosas mucho peor. Entonces nos encerramos nosotros mismos en un problema todavía más agudo y más profundo del que teníamos antes. Sobre lo último, lo pensaría más, digamos, me parece que había más dificultades que las que se presentaron en términos teóricos para digamos, suscribir lo ocurrido en términos de la anulación. Pero por lo mismo que sugería, y es por el modo en que fueron creadas esas normas, creo que efectivamente ahí había un problema. No sé si el tipo de soluciones que se adoptaron, digamos, son soluciones que merecían tener la fuerza, las consecuencias que se les adjudicó, pero pensaría más sobre esa pregunta. Dos dudas. Al momento de cómo veía las funciones en tanto la democracia realista y sustantiva como un proceso antagónico, y otra, cómo consideraba Nino si la democracia iba a concretarse como algo ideal, si iba a ser algo utópico o no. No, digamos, él esquivaba siempre esa idea por la acusación del utopismo y nada, trabajó, digamos, durante mucho tiempo en la sugerencia de reformas institucionales que se frustraron, digamos, en buena medida. Él había estado trabajando durante una década, por ejemplo, en la reforma constitucional, y cuando se lleva adelante la reforma constitucional, se lleva adelante en buena medida de espaldas al tipo de reclamos que le hacía, aun cuando él había estado en un papel muy protagónico, digamos, en las discusiones, yo diría, más importantes, inclusive lo que fue las primeras discusiones entre Alfonsín y Menem, y entonces yo creo que tenía una expectativa muy, digamos, fuerte de que una eventual reforma constitucional pudiera expresarse en cambios más profundos, y todo lo que se veía y veía venir, y, digamos, era como muy desalentador respecto del tipo de trabajo que él había impulsado. Entonces, por un lado, no lo veía como algo utópico, sino que veía que había reformas realizables, y por ejemplo, él trabaja y escribe una ley de medios, que creo que era mucho más interesante de la que salió, digamos, en el último gobierno, y era eso, es como había muchas reformas institucionales, como una ley de medios, como una reforma constitucional, que podían expresar, digamos, de un modo, digamos, posible, interesante, el tipo de ideales por el cual él abogaba, y eso, digamos, yo creo que estuvo al alcance de la mano en un momento y después se fue disipando. Gracias. No, quería consultarle sobre el concepto que mencionó varias veces de reflexión democrática, que no termino de entender qué es la reflexión democrática, cuáles son los presupuestos, su ámbito de aplicación. Y después también una reflexión sobre democracia y
ideal deliberativo, o sea, el ideal deliberativo ha sido bastante cuestionado justamente porque es un ideal y genera la paradoja de que un sistema democrático genere decisiones que podemos considerar antidemocráticas. Entonces digo, pensar la democracia a partir del nazismo nos permite decir, bueno, sí, al lado del nazismo todo es mejor que el nazismo, pero pensar la democracia a partir de la democracia, la discusión se vuelve más problemática, ¿no? Entonces digo, si nos sirve un ideal deliberativo, cuando... Pero digamos, el ideal deliberativo es justamente para no pensar la democracia a la luz del nazismo, sino a la luz de un ideal positivo y ver cuánto es que uno se aleja, se acerca a ese ideal. Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver con el nazismo, el fascismo. Y la pregunta es, entonces, bueno, ¿qué forma y por qué razones nuestro ideal tiene determinados aspectos, determinados rasgos? Y bueno, ¿y cuánto podemos hacer para acercarnos a ese ideal? Cuando yo describí ahí los procesos en que distintos países democráticos en América Latina dieron sus amnistías, bueno, creo que ahí uno veía ese gradiente. Entonces es una amnistía construida en condiciones paupérrimas, como en el caso de la autoamnistía argentina, y una amnistía construida en condiciones, yo no sé si óptimas, pero altamente vinculadas con un ideal exigente de democracia como ocurrió en Uruguay. Y eso simplemente muestra la posibilidad de modo realista, ver ese gradiente que se da y en todo caso uno de los reclamos que yo haría a la Corte Interamericana y de la reflexión jurídica en la materia es hay diferencias relevantes que no pueden ser tomadas como si no fueran relevantes, no pueden ser tomadas como si fuera todo lo mismo, una visión plana, digamos, que aplasta todas las diferencias extraordinariamente relevantes entre lo que pasó en Perú, lo que pasó en Argentina o lo que pasó en Uruguay. Entonces ese era parte del problema. Pero te tengo que decir algo más del tema de reflexión colectiva, como querías. Sí, no, y completando la idea, si no le parece, sé que el modelo agonista no le gusta nada, un compañero me mandó un artículo suyo, pero si hablamos de democracia y pensándolo en términos realistas, ¿por qué un modelo agonista no sería más útil para pensar la democracia a partir del conflicto? Me parece que se escribieron mucha tontería, digamos, demasiada en torno a la idea agonista, digamos, pero digamos, en muchos sentidos no tengo ningún problema con la cuestión agonista, en el sentido de que en la democracia hay conflictos, en la democracia, o sea, yo por ejemplo parte de mi biografía académica tiene que ver con escritos sobre la protesta, digamos, y es eso, es el reconocimiento de que hay conflicto permanente y que tenemos herramientas teóricas para pensar ese conflicto. Entonces, digamos, la idea de, no, porque uno suscribe una teoría deliberativa, entonces no reconoce el conflicto, es una bobada en zanco, digamos, es insólito, porque digamos, muchos de nosotros hemos dedicado buena parte de nuestras vidas a pensar sobre el conflicto desde herramientas teóricas vinculadas con ideales regulativos. Entonces, esos ideales regulativos nos ayudan. Entonces, alguna vez estaba con Chantal Mouffe, digamos, y avanzaba con este tipo de cuestiones. Para mí era tan insólito porque digamos, toda la teoría liberal que ella criticaba, yo me asumí en otro costado, pero toda la teoría liberal que ella criticaba, desde Miller, Rawls, no, porque niegan el conflicto, pero escúcheme, digamos, poco servicio se hizo más importante en la defensa de los derechos de los homosexuales, en la defensa de las minorías, en la defensa de las comunidades indígenas, digamos, que el servicio que hizo ese tipo de reflexión y decir, no son reflexiones que niegan el conflicto, no, son reflexiones que nos han ayudado a pensar sensatamente sobre el conflicto, a diferencia de y sobre la reflexión colectiva, bueno, por un lado lo usaba como imagen, que luego requiere una serie de trabajo para ver, digamos, cómo se le llena el contenido y en particular cómo se le da viabilidad institucional. Pero pienso en eso, pienso en distintos temas de interés público que requieren reflexión colectiva como esto, digamos, no tenemos que, para tomar el ejemplo tonto de, queremos hacer una próxima sesión de este seminario, todos queremos, pero todos tenemos agendas ya definidas, y entonces ¿cómo hacemos? Bueno, lo mejor que podemos hacer es recurrir a un proceso de reflexión colectiva como el cual, y charlemos, digamos, nos ponemos de acuerdo, pensamos juntos, no, usted no puede porque ese día es Rosh Hashanah, no porque ese día se va de viaje. Bueno, y eso, tratar de conversar en temas, digamos, que afectan a más personas y que son más
serios o más graves, bueno, seguramente requieren otro tipo de diseño. Uno, para ver qué hacemos cuando no podemos estar todos alrededor de una misma mesa hablando, y dos, digamos, seguramente queremos establecer más controles, más oportunidades de revisión, porque entendemos que el riesgo de fallar o de decidir mal genera consecuencias muy altas, pero todo eso, digamos, no es un camino que me parece en absoluto imposible, digamos, y me parece que hay mucho sensato ya escrito en la materia. Entonces uso la idea de reflexión colectiva como imagen, pero me parece que hay mucho que ya se ha caminado sensatamente para ver cómo se tiene el contenido, ¿no? Buenas tardes, doctor. Una consulta, bueno, nosotros venimos de Mendoza, me interesó la charla y lo hemos acercado con un colega con provinciano. En el marco de lo que venía planteando, y esto de la democracia deliberativa y entendiendo lo que es la democracia participativa también, que está intrínsecamente relacionado, ¿qué cree usted que habría que modificar en el Estado o en el sistema de gobierno para que podamos plasmar este deber ser, este deseo que tenemos todos o muchos, para que lo podamos ver en la praxis, por un lado? Y por otro, que si bien se ha ido respondiendo esta pregunta ante los exponentes, lo que ha dicho usted, por ejemplo, en Mendoza están proponiendo elegir a los comisarios por votación, comisarios de la policía, ¿no? Digo, para algunos esto será participación popular, para otros esto puede generar que la policía tenga aún más vinculación con la política. Sabemos que hoy la política, los medios, las corporaciones atraviesan los tres poderes por igual. Esto de la división de poderes cada día es más un poder concentrado, dividido en roles. Entonces digo, ¿cuál es su visión con respecto a estas temáticas planteadas? Muchas gracias. Gracias por venir y, digamos, es un orgullo. Claro, hay una cosa. Uno es que, digamos, aun cuando yo en lo personal suscribo una visión tan robusta como la de Nino y más allá, pero creo que, otra vez, estamos frente a angustias y, digamos, imperfecciones de tal magnitud que con mucho menos, digamos, nos debiera alcanzar para criticar lo que hay y pensar en vías de salida. Eso por un lado. Entonces, yo no diría que eso, si uno no está vestido con la camiseta del equipo de la democracia deliberativa, queda descalificado, y si no tuviera el libro de Nino, no, digamos, creo que hay mucho que sensatamente podemos avanzar en nuestra conversación acá mismo, digamos, para clarificarnos ideas. Una, diría, en relación con algo que señalaba, que es que sí, hay algún vínculo entre democracia participativa y democracia deliberativa, o hay, pero por el tipo de cosas, digamos, yo asocié democracia deliberativa y me contentaría con eso, con al menos dos grandes columnas vertebrales. Una tiene que ver con un proceso inclusivo y otro proceso, digamos, un proceso de discusión que sea inclusivo, un poco en la línea de lo que Habermas decía, ¿no? Una conversación donde intervienen todos los potencialmente afectados. Bueno, esos dos rasgos de inclusión y participación, pero aún tomando solamente esos dos grandes rasgos, esas dos grandes columnas vertebrales, ya yo tendría ya una primera reserva frente a las formas habituales de como se concibe la democracia participativa en Mendoza o en Colombia o en tantos lugares, que es la participación no basta. O sea, yo acabo de decir al menos dos rasgos. Uno tiene que ver con la inclusión y otro tiene que ver con un proceso de discusión informada. Entonces, si a mí me dicen solamente un proceso que enfatizó simplemente el componente participativo, digo que hay riesgos enormes. Es más, yo estoy más preparado para rechazarlo que para aceptarlo. Pero es interesante, o es importante por qué, y eso es lo que decía con el tema del acuerdo de paz en Colombia. Yo lo que digo no es por mucho, sino por poco. O sea, si vamos a discutir un tema de la gravedad tal, como un acuerdo de paz de 500 páginas, como era el caso, primero que diga, por supuesto que tenemos el derecho, digamos, que tenemos que tener la posibilidad de participar en esa conversación, pero, digamos, yo en todo caso impugno lo que se hizo en Colombia, como impugnaría, digamos, la elección de los comisarios, etc. Si es en ese sentido
digamos, están liviano de participación, porque en el caso de Colombia, digamos, si se va a discutir o si se va a permitir que la gente vote sobre un tratado de paz de 500 páginas y yo, digamos, recibo ese anuncio una semana antes y solamente puedo votar por sí o por no, y yo creo que eso es más una tomadura de pelo, es una ofensa a la democracia que una expresión de la democracia. Y sin embargo, el de enfrente me puede decir, no, pero este es un proceso participativo como usted quería, no quiero para nada ese tipo de proceso, quiero un proceso completamente diferente, pero no porque temo a la democracia, sino porque me interesa la democracia, me interesa la posibilidad de que discutamos, me interesa la posibilidad de que estemos informados, y me interesa la posibilidad de, si tienen 500 páginas, y bueno, a lo mejor de la primera página quiero decir, esto sí, esto no, esto más o menos, en la segunda página también, y tengo solamente la posibilidad de decir sí o no. Entonces eso es una tomadura de pelo. Y lo de los comisarios es lo mismo que decía sobre la elección de los jueces. O sea, lo más importante es qué posibilidades tengo yo, qué derechos me quedan respecto de la persona elegida mañana. Porque si la idea es nada, entonces estoy peor que antes. ¿Por qué? Y porque los Yardiví de turno mañana va a decir, yo tengo credenciales democráticas. O sea que me dejó la situación mucho peor. Porque hacen lo mismo que ayer, pero ahora con la chapa de yo además soy elegido por el pueblo. Entonces la situación nos quedó mucho peor. Entonces, por eso, de las mínimas cosas que uno podría hacer es distinguir, digamos, entre esas formas superficiales y yo diría inaceptables de participación así concebida. Y después, bueno, no, si uno quiere avanzar, hay demasiadas cosas más para hacer. Insisto, libros como el de la Constitución de Democracia Libertaria de Nino, bastante expresivo de posibilidades. Yo también en las cosas que escribí sobre el constitucionalismo latinoamericano, digamos, me interesó llamar un poco la atención sobre ciertos rasgos. Yo creo que el tipo de modelo digamos, del sistema político políticamente concentrado y territorialmente centralizado es como mínimo antitético con el tipo de preocupaciones que uno tiene de extender la conversación, digamos. Entonces me parece que está demasiado alejado el tipo de sistema institucional que nosotros tenemos con cualquier versión de una conversación extendida o horizontal. Digamos, tenemos un sistema sobre todo verticalizado, excluyente, digamos, y concentrado política y territorialmente. Entonces es como la peor versión, y sin embargo es un modelo de toma de decisiones que aún buena parte de la izquierda defiende. Yo creo que hay razones de todo tipo, pero en particular razones democráticas, para impugnar ese modelo, no solamente en su hiperpresidencialismo y en su centralismo geográfico, sino, digamos, es un modelo concebido a partir del distanciamiento y la separación entre ciudadanos y representantes. Es un sistema que es vacío en términos de la posibilidad de conversar y discutir y desafiar con quienes son electos, que no ofrece oportunidades para, digamos, generar foros públicos en donde podamos encontrarnos y pelearnos y enojarnos y discutir. Entonces es deficitario. Normalmente yo creo que eso sí llamaba la atención, que hace 200 años, como diría Jaworski, que digamos, vivimos en sistemas institucionales sobre los cuales hemos puesto muy poca imaginación, son demasiado parecidos a lo que teníamos 200 años atrás. La evolución, digamos, de estas instituciones que nacieron al calor de problemas y angustias que eran las propias de hace 200 años y que eran en muchos sentidos sensatos para esa época. La sociedad está dividida en pocos grupos, los grupos son internamente homogéneos, digamos, es posible institucionalmente representar a todos, porque si ponemos dos de los propietarios, dos de los no propietarios, ya básicamente tenemos todos los intereses que tenemos que tener en cuenta. No, la sociedad y el multiculturalismo, la diversidad, el pluralismo, digamos, el hecho del pluralismo ha hecho que desbordemos al sistema institucional por todos los costados, o sea que nos ha quedado un traje extraordinariamente chico para el tipo de pretensiones que naturalmente tenemos, o sea, porque fueron sistemas creados a partir de un entendimiento de la vida política, digamos, más bien elitista, y hoy tenemos, por el contrario, digamos, razonablemente aspiraciones horizontalizadoras y democráticas. Entonces el sistema está incapacitado estructuralmente para satisfacer. ¿Puedo decir algo? Pero a ver si había alguna última o algún que no haya preguntado. No, quería agregar algo. Cortito. Tal vez esto me trae un poco el recuerdo desde otra área, ¿no? Del construccionismo social, que una cosa es hablar al otro y otra cosa es hablar con el otro. Creo que un poco también eso tiene, es lo que nos pasa.
Gracias. Bueno, muchas gracias.